a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este es su programa Juez Justo. Los saluda Lisette Orihuela y está con nosotros la doctora Maribel Castillo. ¿Cómo estás, Maribel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lisette, aquí. Bueno, con pena, ¿no? O sea, seguimos en el tema de la muerte de este joven César Vilca, muy apenados por lo que ha ocurrido. Hemos visto cómo la gente está respondiendo frente a esta situación. La indignación es general en todo el país. Y se viene una inminente censura en contra de 2 ministros de Estado, ¿no? Y creo que esto políticamente va a ser bastante difícil para el presidente de la República. Sí, lamentablemente la respuesta ha sido muy tardía por parte de los 2 representantes, tanto de Defensa como del Ministerio del Interior. Y ahora solamente queda, hidalgamente, que den un paso al costado, ¿no? Para que continúen las acciones y realmente pongan a gente cabal en carteras tan importantes. Efectivamente, lo que han demostrado en estos casos es pues la falta de inteligencia para poder resolver el problema que existe en el BRAE, la falta de estrategia, o por lo menos las estrategias que han venido utilizando han fracasado completamente. Necesitamos gente capaz allí, ¿no? Gente que pueda orientar bien estas acciones, tanto de la Policía Nacional como del Ejército o de las Fuerzas Armadas, para que se pueda de una vez por todas resolver el problema en el BRAE, porque es una situación muy complicada. Vemos como estos jovencitos, porque son jovencitos, ¿cuántos años tenía César Vilca? 22 años. 22 años de edad. El otro joven que gracias a Dios pudo regresar vivo a su hogar, también 22 años, la misma edad. O sea, son jovencitos que van o los envían como carnes de cañón. O sea, ¿qué podríamos pensar, no? O sea, ellos van a enfrentarse a ejércitos que vienen, que están instalados, ejércitos de narcoterroristas que están instalados en la zona. Claro, o sea, ellos tienen toda, digamos, una infraestructura, ¿no? De ataque, los narcoterroristas, y se enfrentan pues a muchachos que apenas acaban de recibir una formación de repente hasta precaria, no lo sabemos, porque a ciencia cierta no se ha hecho un diagnóstico para verificar qué tan bien capacitados se encuentran nuestros miembros de la fuerza policial para poder enfrentar este tipo de ataques, ¿no? Subversivos. Sí, porque no nos olvidemos de que los narcoterroristas están en la zona, entendemos que muchísimos años, conocen a la perfección la selva, conocen cómo caminar por allí. Y lo que no ocurre pues con nuestros jóvenes policías y soldados que van a enfrentarlos, ¿no? Y que además están muy bien armados. Así es. Sabemos que estos delincuentes están muy bien armados y no solamente eso, sino que a los pequeños, a los niños, desde que nacen, los van adoctrinando, adiestrando, ¿no? Para ser como ellos y continuar pues en esta horrenda barbaridad que cometen en la zona, para llenarse los bolsillos de dinero, porque ¿qué podemos pensar? ¿Cuál es? Claro, no es un tema ideológico. Acá, efectivamente. No, en absoluto. Aquí lo único que es su móvil es efectivamente el dinero. El narcotráfico. ¿No? Así es, el dinero ilícito. Y bueno, lamentablemente, mientras no se haya establecido una estrategia idónea, como tú dices, utilizando inteligencia al respecto, no se va a poder combatir eficazmente estas huestes, ¿no? Y vamos a continuar como lo que ocurrió en los 80 con Abimael Guzmán, ¿no? Él fue apresado, fue capturado gracias a un trabajo de inteligencia. El día de ayer hablábamos con el doctor Benito Jiménez y él recordaba pues que fue gracias a este trabajo que se logró una captura tan importante y luego la pacificación en nuestro país, exceptuando la zona del BRAE, ¿no? Así es. Entonces, gracias a ello es que el país respira con tranquilidad, pero en el BRAE no ocurre esto. Sí, lo peor de todo es que no podemos dejar que esto continúe, porque mientras se dejen estos pequeños grupos avanzar,
poco a poco se van a ir fortaleciendo y no van a dejar ya límite alguno para poder nosotros enfrentar idóneamente estos ataques. Así es. Entonces, lo que queda es pues que de una vez por todas el gobierno tome cartas en el asunto, y si es que se viene la censura de los ministros va a ser lamentable, porque se viene en todo caso un terremoto para el propio presidente, porque una censura de todas maneras, si son a 2 ministros, es bastante delicado políticamente, ¿no? Sí. Bien, Maribel, pasando de esta penosa historia, de esta triste historia, porque el día de hoy van a enterrar los restos de este joven suboficial César Vilca. Queremos avisarles a nuestros oyentes de que ha salido la revista Juez Justo, la edición 21 de la revista Juez Justo. Hay temas interesantes que nuestros oyentes podrán encontrar en la revista, y justamente para que puedan tener acceso a ella, lo que vamos a hacer el día de hoy, Maribel, es a nuestros oyentes que llamen, le vamos a regalar una revista, ¿no? Que van a poder venir a recogerla acá a Radio Libertad, quienes quieran una revista Juez Justo, para que se puedan enterar de el análisis que se hace en esta revista, las investigaciones también que se realizan. Pueden llamarnos a los teléfonos de la radio 471-5231, repetimos 471-5231, y podrán llevarse gratuitamente una revista Juez Justo que ya está en los kioscos. Es la edición de aniversario de la revista y hay cosas bastante interesantes. Por ejemplo, hay una noticia respecto al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Que por cierto está candidateando para ser... Así es, presidente del Congreso, ¿no? Ya lo han lanzado como candidato para la presidencia del Congreso. Y resulta de que en Juez Justo pues hay una información sobre que estaría traficando influencias. Bastante delicada la información. También el otro falso plan Lorito, se está hablando que Juez Justo descubrió el hilo de una madeja que conduciría a otra fraudulenta operación montada para culpar de espionaje telefónico, sobre todo porque Juez Justo ya tiene experiencia en eso, ¿no? Por los ataques anteriores que han habido al respecto. También un crimen sin castigo, el caso de William Calero Sandoval, un padre de familia de 31 años que falleció en extrañas circunstancias en la maletera de un patrullero. Aún no se castiga a los responsables, están involucrados 7 policías, solo 3 de ellos están en juicio. Tenemos un reportaje de fuga con ayuda. Esta es una situación que viene ocurriendo y que no nos enteramos de lo que ocurre. Por ejemplo, en el Poder Judicial, específicamente en las oficinas de cuando las personas son detenidas, ellos previamente deben pasar por dicen acá de que fueron detenidos, ¿no? 2 delincuentes, los llevaron fueron trasladados al Ministerio Público y luego a la mesa de partes única del Juzgado Penal de Turno Permanente. Sí, el que está en el Girón Cusco. Así es. Estamos hablando de ese Juzgado Penal de Turno Permanente, de donde salieron nada menos que como Pedro en su casa. ¿Y por qué? Porque resulta que el policía que los debía conducir a la carceleta no los condujo a la carceleta, sino los condujo a la puerta de la calle, y al que estaba de guardia en ese momento le dijo: están con comparecencia. Entonces, como están con comparecencia, pueden salir libremente. Y lo que este policía, no sabemos si también estaría involucrado en ello, el que estaba en la puerta, tiene la oportunidad de ver inclusive en pantalla, porque sabemos que hay una pantalla que inauguraron el año pasado en donde se señala si la persona tiene comparecencia o tiene detención. Así es. Y en definitiva, al parecer, este sistema está fallando. O es que no lo ha comprobado el policía, ¿no? Entonces, esa es otra de las fórmulas pues que están utilizando ahora los delincuentes, la ayudita que le dan dentro del Poder Judicial para salir libres, como si nada hubiera pasado. Delincuentes ranqueados, delincuentes que tienen montones de denuncias
¿no? Y en la mayoría de los casos es por robo. Así es. Bien, no sé que tenemos una llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Andrea Martínez Yauri. Sí, díganos. Ya, quería preguntarle, señorita, sobre una pensión que yo hace muchos años he trabajado, solamente 6 años, pero sucede de que cuando quise pagar mi facultativo me dijo que el doctor que tenía que pasar revisión médica de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Sucede que fui y cuando el resultado me dijo de que no, porque yo tenía problemas cardíacos. Por eso yo digo, no, acá está la cardíaca, hasta ahora ya 73 años y no estoy bien. Ya. ¿Qué es lo que debo hacer, señorita? A ver, usted está pidiendo una pensión facultativa por motivo de salud, ¿verdad? Eso, Sí. Eso me dice. Ya, pero usted ya tiene 73 años. Sí, pues. ¿Y cuánto tiempo de aporte tiene? 5 o 6 años creo que he aportado. Me han descontado, ¿no? Entonces no cumple con el requisito del... Ya, pues entonces... A ver, yo un hablo- ratito. Sí, lo que pasa, señora Andrea, en estos casos, para obtener o acceder a una pensión, necesariamente se tienen que cumplir una serie de requisitos. Entonces, nosotros de repente, si nos quedamos por interno, podríamos verificar algunos antecedentes, como por ejemplo su fecha de nacimiento, la empresa o las empresas para las cuales usted hubiera laborado y prestado sus servicios, para que en todo caso le den por lo menos una pensión mínima. Por los 5 años que usted dice y la edad que usted tiene, 73 años si no me equivoco, existiría la posibilidad, pero sería mejor conversarlo por interno con la señora Andrea. A ver si puede llamar después de la 1, señora Andrea, para que pueda, por interno, podamos absolverle la consulta, porque no sabemos mayores datos al respecto. Sí, son temas pues que a veces las personas consideran que nosotros podemos absolverles. No hay ningún problema que puedan llamar para hacer algunas consultas, porque después de todo estamos Hay acá. que hacer algunas precisiones, ¿no? Así es, somos abogadas y podemos responder. Entonces la señora Andrea está participando también para la obtención de una revista Juez Justo, que pueden obtenerla llamando al programa. El teléfono es 471-5231, y también para anunciarles que la próxima semana, a partir del lunes, nuestros oyentes podrán inscribirse para que sean acreedores de una canasta por el Día de la Madre. Juez Justo premiando está premiando a nuestros oyentes para que puedan obtener la canasta por el Día de la Madre, que será sorteada el próximo viernes. El próximo Excelente viernes, noticia. un día antes del Día de la Madre. Ujú. Y bien, y para hablar de los temas que tenemos pendientes para desarrollar, ya está con nosotros el doctor Ernesto Gamarra. ¿Cómo está, doctor Gamarra? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Estábamos haciendo mención que estamos regalando a nuestros oyentes que llamen a los teléfonos 471-5231, de que les vamos a regalar el día de hoy la revista Juez Justo, que ha salido publicada la última edición. Ya se encuentran en los kioscos la última edición de Juez Justo, que está bastante interesante. Y también, doctor Gamarra, dábamos cuenta de lo que está ocurriendo el día de hoy en nuestro país, la posible censura que se viene contra 2 ministros de Estado. Usted como político, doctor, ¿qué significa esta censura? Bueno, era una censura que se la merecen, la verdad, porque lo que ha ocurrido en los últimos días o en las últimas semanas con la policía y con las Fuerzas Armadas es no solamente lamentable, es vergonzoso haber enlutado a 8 familias, que son 8 integrantes de la policía y de las Fuerzas Armadas, que han fallecido por pura negligencia, improvisación, falta, como ayer nos decía Benedicto Jiménez, de un plan estratégico y de una labor de inteligencia. Y esa es responsabilidad política del ministro del Interior y el ministro de Defensa. Y cuando ocurre un hecho como el que ha ocurrido, ellos tienen que asumir la responsabilidad y poner sus cargos a disposición. Esto, como decíamos, Lisette, en otros gobiernos ha ocurrido por casos mucho más insignificantes, a veces ni siquiera por la muerte de una persona. Han tenido que renunciar ministros. En este caso hay 8 muertos. Pero además, por lo que nosotros escuchamos a los ministros, esto se presenta como una situación incierta, que probablemente traiga
mayores desgracias. Antes de que esto ocurra, y para evitarlo, creo que es necesario hacer un recambio, sacar a estas personas y nombrar a personas que estén más preparadas para el cargo. Sí, eso justamente también conversábamos con la doctora Maribel Castillo y creo que todos estamos de acuerdo en que ocurra esta situación, porque lo que hemos vivido en estos días pues es una situación bastante delicada para nuestro país, y es necesario de que estos ministros den un paso al costado, ¿no? También, por si acaso, para nuestros oyentes, estamos saliendo en internet, estamos saliendo en vivo en internet a través de nuestra página web juezjusto.com. Si ustedes ponen www.juezjusto.com, van a poder vernos en vivo. Estamos acá en Radio Libertad en vivo por internet. Bien, tenemos el día de ayer, nos daba cuenta la producción de que se estaba celebrando el Día de la Libertad de Expresión, ¿no? Entonces, y siendo el Día de la Libertad de Expresión, nosotros hoy quedamos, la libertad de prensa, me dice Carmencita. Prensa y expresión. Que es lo mismo, ¿no? Y hoy día pues tomábamos nota de una noticia que nos llamaba la atención, porque consideramos que estamos frente a una libertad de expresión, ¿no? Resulta que el fiscal de la Nación, el doctor José Antonio Peláez, ha pedido nada menos que 1 millón de soles de reparación civil al padre de la joven Claudina Herrera. ¿De qué estamos hablando? Pues hace 7 años esta joven fue asesinada porque le robaron a la bebé que llevaba en el vientre. Y resulta que el crimen, pues, según señala la nota, que lejos de alcanzar justicia está por cobrar otra víctima. El padre de la joven que falleció será sentenciado nada menos que en los próximos días por la demanda que interpuso en su contra el fiscal de la Nación. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo demandó el fiscal? Porque él cuestionó el fallo del fiscal que exculpaba de toda responsabilidad a 2 de los 4 implicados en el asesinato de Claudina. Entonces él ha dicho pues que dio una sospechosa opinión, el fiscal había dado una sospechosa opinión a favor de la obstetriz, y que gracias al fallo ellos salieron en libertad. Eso fue lo que dijo el señor, el padre de Claudina Herrera, y el fiscal lo que hizo fue querellarlo, ¿no? Presentar una querella por difamación, así es. Y al parecer, bueno, lo que acontece en este caso es que nosotros prácticamente estaríamos en la imposibilidad de poder cuestionar aquellos fallos emitidos tanto por las autoridades judiciales como por el propio Ministerio Público. Finalmente tengo entendido que en este caso, gracias al dictamen fiscal, habría de alguna forma favorecido a que 2 de los procesados, en este caso de la muerte de esta joven, Claudina, hayan salido en libertad, ¿no? Porque se supone que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Entonces, si ellos no acusan, si ellos no imponen o sea, si no tienen, con la carga de la prueba que ellos manejan, no tienen la posibilidad de emitir una opinión en la cual estimen por conveniente sancionar a aquellas personas que han incurrido en un delito, en este caso la muerte de una persona, pues entonces estarían prácticamente, entre comillas, favoreciendo a que éstas salgan en libertad. Y eso es lo que aparentemente un padre en su dolor habría hecho, ¿no? Totalmente pues seguramente frustrado de no alcanzar justicia, creyendo ello, y dio de repente una versión ante los medios al respecto, y bueno, poca correa del fiscal de la Nación. Y además es la libertad de expresión, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pero yo confío en que el doctor Peláez deje de lado su pretensión y su demanda. Además que el doctor Peláez es una persona bastante centrada, ¿no? Y también una persona sensible que tiene que entender lo que decía Maribel y lo que el mismo padre ha dicho, que estas declaraciones las formuló en un momento de indignación y dolor al ver que los responsables del asesino de su hija, imagínense, estamos ante
situación de que un padre ve que su hija ha sido asesinada y dos de las personas que supuestamente serían los autores de este asesinato salen en libertad. Es comprensible que un padre tenga esa reacción y estoy seguro que Peláez así lo va a entender y espero que se lo entienda. Y a propósito de estos temas de la libertad de expresión que la estamos celebrando un día de atraso, hay otro caso que ustedes seguramente conocen. Antes de entrar a ese caso, doctor, déjeme decirle que en el tema del doctor Peláez, el señor ya tiene fecha de lectura de sentencia. Esta había sido programada para el día de ayer, pero esta fue suspendida por la huelga. O sea, de que el tema, o sea, además vamos, además, claro, además vamos al criterio del juez. O sea, el juez, cómo es que también toma, ¿no?, el criterio que toma respecto a lo que ha expresado este señor dentro de lo que él considera pues es un hecho, una situación que iba en contra de lo que él buscaba, que era justicia. Así es. Y también ha de tener en cuenta el hecho de que la indemnización que le están pidiendo a este señor es totalmente desproporcionada. Probablemente el honor de Peláez valga mucho más del $1.000.000 que está pidiendo. Invaluable quizás. Efectivamente es un hombre honorable, pero esta persona es un taxista que no tendría para pagarle ni la 10ª parte de eso que está pidiendo en todos los años de trabajo que le queden. Así que yo estoy seguro que el doctor Peláez y el juez van a tomar en cuenta estos hechos. Esperemos que así sea. Pero hay otro caso. Sí, doctor. Hablando del Día de la Libertad de Prensa, el 26 Juzgado Penal de Lima condenó a Luis Torres Montero a 2 años de pena privativa de la libertad y al pagar una reparación civil de 150.000 soles. ¿Y qué hizo Luis Torres Montero? Luis Torres Montero es un periodista, el que escribe como el Malapalabrero. No sé si lo habrán leído. Sí, sí. Luis Torres Montero publicó un artículo que se llamaba Rafi Rey no se anima a salir del closet. Y Rafael Rey lo creyó por difamación. Se sintió aludido. Pidió 1 millón de soles y este juez, Benjamín Enríquez Colfer, lo ha condenado al periodista a 2 años y al pago de 150.000. Fíjese, acá hay una serie de cosas que resultan absurdas. Primero, si alguien le dice a Rafael Rey, oye, tienes que salir del closet, lo que está diciéndole es que es homosexual, ¿no es cierto? Lo que tendría que haber hecho Rafael Rey es desmentir eso, cosa que no hizo, según el mismo periodista dice. Nunca me pidió un desmentido. Pero aún en el caso de que no hubiera sido un desmentido, decirle a una persona homosexual es un agravio, es una difamación, porque si tienen iguales derechos en el Perú y en gran parte del mundo los homosexuales, entonces con el mismo argumento, si a un homosexual tú le dices que es heterosexual, tendría derecho a querellarte por difamación y pedirte 150.000 soles. Pero además hay otras cosas curiosas. Vargas Llosa se pronunció y dijo: lamento la cobarde querella de que Luis Torres es objeto. En ella nota una clara intencionalidad de venganza. Esto sería mucho más motivo para querellar, para que Rey querelle a Vargas Llosa, que el motivo de querellar porque le dicen que salga del closet. Porque el señor Vargas Llosa le está diciendo a Rey que es un cobarde al querellarlo y que está actuando por venganza. Eso es más motivo para querellar que decir el señor Rafael Rey no se anima a salir del closet. Pero además hay otra cosa, acá termino. Esto está para verlo, confirmar o no la 6ª Sala Penal de Reos Libres, que esperemos que rectifique esta sentencia de Benjamín Enríquez Colfer. Pero el monto de la reparación civil es de 150.000 soles, que es el mismo monto que le han puesto a la empresa de la cual el chofer mató a este periodista Ivo Dutra. Entonces, en el monto de las reparaciones civiles no hay
una cosa, un pues, criterio uniforme, razonable. ¿Cómo puedes ponerle al autor y causante de la muerte de una persona el mismo monto de reparación civil que a un periodista que le dijo a Rafael Rey que debía salir del closet? Esto es una cosa incomprensible, pues. Esa es la justicia en el Perú. Sí, en ese tema de reparaciones civiles, lamentablemente en nuestro país no existe pues un criterio uniforme, o por lo menos no existe digamos montos determinados, como señala el doctor Gamarra, de que es desproporción, hay una desproporción. Claro, incluso entre para el mismo bien jurídico protegido, ¿no? Porque a veces hablamos de procesos distintos en juzgados diferentes, o quién sabe también en un propio juzgado, donde se está ventilando un proceso por homicidio culposo de repente, y para uno la reparación civil viene a ser pues de un monto exorbitante, que puede ser 150.000, 200.000 soles, y para otros pues 50.000, 30.000. Entonces como que los criterios en realidad están al libre albedrío de los magistrados, no hay una regulación al respecto, cosa que debería ser en todo caso objeto de ciertas regulación, reglamentación plena de la Corte Suprema, ¿no? Que para determinar. No de una norma, porque esto no sería... Porque estamos hablando de igualdad, ¿no? Sí, sería de un pleno jurisdiccional, ¿no? Así es, que establecieran que los jueces tienen que tener ciertos parámetros para fijar. O por lo menos fijar, ¿no? En determinados casos el monto de reparación civil se debe calcular en tanto, ¿no? Y lo que dice Maribel, de acuerdo con el bien jurídico que se quiera proteger. Claro, porque si es una vida humana, por ejemplo, sí, irreversible, ¿no? Comparado con con el honor. El palabrero le diga al señor Rey que es homosexual, O sea, imagínense. Claro, no se puede dar una reparación similar en ambos casos. Así es. Entonces sí, pues sí, hay que el criterio de los jueces debe ir en proporción a lo que se protege, ¿no? Y es un tema interesante de analizar si decirle a una persona homosexual, además que no se lo ha dicho directamente, solo le ha dicho señor Rey no quiere salir del closet. O sea, habría que evaluar qué significa salir del closet. Obviamente nosotros entendemos, sabemos de que eso significa, pero tampoco le ha dicho abiertamente, ¿no? Pero el término decirle a alguien homosexual es una agraviante. ¿Es agraviante? Eso es relativo, ¿no? Eso es relativo, ¿no? Así es. Muy relativo, discutible hasta cierto punto, ¿no? Porque, bueno, salvo que tú le digas, esta es una persona, pues, un homosexual que tiene malas costumbres, que es un pedófilo, es decir, que hay otros calificativos, pero decir simplemente a una persona es homosexual es describirla. Es como decir, esta persona es diabética, ¿no es cierto? O esta persona es aficionada a las corridas de toros. O de repente quizás porque no lo es, ¿no? Porque no es homosexual, de repente podría bueno, darse pero en eso, todo caso, y como dice el periodista, no lo que desmintió. correspondía era mandar una carta y decir, señor, yo no soy homosexual, usted tiene que aclarar, y el Torre Montero diría, sí, el señor Rey es heterosexual, no es homosexual, me ha pedido que aclare. Quizás el mecanismo procesal es el que así es, ese es el tema que él está argumentando, el periodista, que no ha habido la rectificación, el pedido de rectificación correspondiente. Bien, nos decían que nos tenemos que ir a la pausa comercial del programa y vamos a regresar con mucho más.